¿sí? Todo a través de La la línea fe. de pensamiento es la fe. El segundo es la edad moderna. Se recuerdan que ahí la línea del pensamiento era la razón. El tercero son los métodos de la filosofía, que básicamente tenemos cuatro: la mayéutica, la dialéctica, la duda y la lógica. Y las diapositivas del día de hoy, que es la filosofía contemporánea. Su examen va en una opción donde, pues básicamente es totalmente individual. La plataforma nos puede discriminar a nosotros cuando los trabajos vienen exactamente iguales. Hay una opción para poderlo hacer, nosotros lo tenemos. Entonces, rogarles pues de que se centren en eso. Pidiéndole a Dios que esto pase rápido, así vamos a seguir en el semestre, no sé cuánto tiempo más, yo espero que para los finales ya nos podamos ver. Así es que iniciamos con la clase del día de hoy. Al final de la clase, pues yo les abro el micrófono para que tengan duda, me puedan preguntar, o bien en el transcurso en el desarrollo de la clase, alguien me puede interrumpir y pedirme que yo les amplíe alguna explicación sobre algo. Muy bien. Tenemos en la pantalla una diapositiva que dice filosofía contemporánea. Quiero comentarles de que con esto se termina la historia de la filosofía. Se divide prácticamente en cuatro épocas. Está la filosofía antigua, la filosofía de la Edad Media, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Y cuando hablamos de filosofía contemporánea, estamos hablando justamente de esto, ¿sí? Estamos hablando de este periodo de desarrollo. Filosofía contemporánea. Contemporáneo quiere decir lo actual, lo que más o menos nosotros tenemos más contacto con la época, donde está más cerca de nosotros. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece, yo ahora coloco el apuntador, dice el periodo de desarrollo. Esto se dio aproximadamente en el siglo XIX hasta el siglo XX, inclusive el siglo XXI. Ya llevamos nosotros ahora 20 años del siglo XXI y que básicamente son líneas de pensamiento de que se desarrollaron a más o menos a finales del ¿qué? Año 1000, cuando termina la edad moderna, en el año 1800, en el siglo XVIII, entrando por ahí en el año 1900, ahí empieza el desarrollo de la filosofía contemporánea. Se desarrolla todos los años 1900 y estamos llegando al año 2020. ¿Cuál era el fin del pensamiento dentro de esta época, aproximadamente de unos 200 años? Pues el fin es la búsqueda de las respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir esto es que en una sociedad tan confusa, tan convulsionada, ¿qué le diría yo? Hasta cierto punto donde la lucha de poder por ver quién es mejor, quién es superior, ha dado alguna serie de problemas, incluso motivo para muchas discordias y discrepancias en los países. Por eso surge la idea de despejar por algunos pensadores cuáles son esas inquietudes sociales que se dan dentro de nuestro mundo actual. Las inquietudes podrían ser cómo vivir, cómo posicionarme en la sociedad, quién es mejor, quién es peor, ¿verdad? Luego de buscar algunas respuestas políticas, pero no desde el punto de vista de partidos, como algunos lo pueden ver, sino respuestas políticas de una línea de pensamiento, qué hacer como sociedad, qué hacer como país, qué hacer como comunidad, ¿verdad?
Y por último, la parte económica, que básicamente quizá hay algún mal entendido desde el punto de vista cuando decimos que lo económico es lo que mueve al mundo. Sí, es una parte importante donde la riqueza o lo que se llame parte de plata, sí es cierto, mueve al mundo, pero yo creería que no es solo eso, hay muchas cosas más que son importantes y también hay que considerarlas. El tema central de esta orden de la filosofía está por acá, en la parte de abajo de esta diapositiva, y dice, el tema central de esta filosofía es el ser humano, su esencia y el lenguaje. El ser humano, pues ya sabemos, generalizado, pero la esencia, quién soy, qué quiero hacer, dónde estoy haciendo lo correcto, lo incorrecto, esa es la esencia. Y el lenguaje, o sea, cómo me comunico, qué quiero decir, qué quiero expresar, un lenguaje fino, un lenguaje vulgar, un lenguaje... O sea, ese es el tema central de esta línea de filosofía. Dentro de esta época se desarrollaron algunas corrientes, y hay que tomar en cuenta. Hay corrientes filosóficas, son 8 en concreto, las corrientes filosóficas o las ideas que se desarrollaron durante estos casi 200 años. Y vamos a revisar una por una. Hay unas que se revisten de más importancia y hay otras que pues de alguna manera pueden o no pueden considerarse, pero número 1, el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Esto se alinea con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, donde la sociedad nos exige que nosotros básicamente pensemos siempre hacia adelante. Y nos dice que el positivismo, según la corriente filosófica de la época, es el único conocimiento científico que existe. Voy a regresar un poco en la historia de la filosofía, que es lo mismo de hablar de la historia de la humanidad. En la filosofía antigua era encontrar la verdad a través de explicar la naturaleza y el universo. En la filosofía de la Edad Media era encontrar la verdad a través de la fe. En la Edad Moderna era encontrar la verdad a través del uso de la razón. En esta es tratar de encontrar la verdad básicamente a través de las ideas que nosotros tengamos. Por eso dice que para que el único conocimiento es el científico, pero para pensar así es necesario que el ser humano cambie las ideas para poder cambiar el mundo. O sea, esto va un poquito con el lema que dice, bueno, antes de hacer cambiar a los demás, primero cambio yo, y de ahí los que consideren conveniente, pues que me sigan, ¿no? Y por ahí va la idea donde dice es necesario cambiar nuestras ideas para poder cambiar el mundo. Entonces el positivismo sí es una acción propia del ser humano que nos permite ir siempre para adelante, pensar en positivo, pensar en lo normal, pensar en lo bueno, pensar en lo correcto, pensar en lo verdadero, y no creer que hay cosas falsas, no creer que hay cosas incorrectas, no creer que hay cosas que son malas. O sea, ese es el positivismo. Luego tenemos la número 2, que es el existencialismo. Recuérdense ustedes que por allá Descartes decía, pienso y luego existo. Pues justamente la corriente filosófica del existencialismo no es exactamente eso. Aquí es al revés, aquí dice existo y luego pienso, es la contraparte de lo que Descartes decía. Por eso dice que el existencialismo centra su estudio en el análisis del ser humano y su posición en el mundo. Ya, primero me voy a posicionar y después voy a pensar qué hacer. Esa era una idea de pensamiento, una corriente que se desarrolló, donde básicamente el razonar pasaba a segundo plano. El pensar antes de actuar pasaba a segundo plano.
y se posicionó la parte de decir, bueno, primero voy a hacer las cosas y después voy arreglando las cosas en el camino. ¿Correcto o incorrecto? Yo diría incorrecto. Pero es el existencialismo y es una corriente que se desarrolló durante toda esa época, aproximadamente de unos 200 años. Corriente filosófica número 3, el estructuralismo. Como estamos hablando de filosofía contemporánea, ustedes podrán darse cuenta que algo que le ha interesado a la sociedad actual es justamente cómo está la estructura de la sociedad. Por eso dice que esta corriente consiste en el método de análisis de la sociedad, el lenguaje o la cultura, y esto tiene que ver mucho con la religión, con la literatura y la gastronomía. Pero miren, ¿a qué se refiere el estructuralismo? El estructuralismo se refiere básicamente a que nosotros vamos a ser como que vistos dependiendo del ángulo que nos quieran ver. Dentro de la sociedad se pueden manejar diferentes clases sociales. Ustedes se recuerdan que en la filosofía de la Edad Moderna la línea del pensamiento que se manejó es encontrar la verdad a través del uso de la razón, pero también ahí empezaron a desarrollarse los primeros pasos para el desarrollo industrial. Y dos clases sociales que se desarrollaron. Estaba por un lado la burguesía, que eran la gente que tenía los privilegios, y estaba por otro lado el proletariado, que era la gente trabajadora. Pues justamente dentro de esta corriente filosófica que es el estructuralismo, la estructura de la sociedad depende de eso: una clase social alta, una clase social media alta, una clase social media, una clase social media baja y una clase social baja. Esa es la estructura. Y entonces, por un lado los ricos, por otro lado los medios ricos o pobres, y por otro lado los pobres. ¿Era correcto la forma de pensar? No, yo creo que no. Ese es el análisis de la sociedad, pero de las clases sociales. Luego veamos el lenguaje. Recuérdense que en comunicación y lenguaje, o en idioma español, o como se llame la clase que nosotros recibimos, nos marcaban más o menos 3 tipos de lenguaje: un lenguaje culto, un lenguaje coloquial y un lenguaje vulgar. Obviamente, si su lenguaje era culto, pertenecía a la clase alta. Si su lenguaje coloquial, pertenecía al proletariado. Y si su lenguaje era vulgar, pues a la clase baja. ¿Correcto o incorrecto? Yo diría incorrecto, porque el lenguaje realmente yo no lo asocio con los principios y con los valores. Simple y sencillamente el lenguaje es una parte de la cultura de los pueblos, ¿no? Y el que hable fino a base de diccionario no quiere decir de que la persona sea culta. Muchas veces dentro de la clase social alta nosotros vamos a encontrar a gente que pertenece a una clase social alta económicamente, pero malo en sus actitudes dentro de la sociedad. Entonces, para mí no determina en lo absoluto el lenguaje, el de estar en una clase social alta, ¿no? La religión. Lamentablemente en la época actual hay religiones que se mueven a base del factor económico, y entre más aporten a una clase social más alta pertenecen. Yo diría que si realmente nosotros somos creyentes de la parte religiosa en cuanto a Dios, eso no debería de darse, ¿no? Recuérdese que dentro de la Edad Media, según la fe, todos los seres humanos éramos exactamente iguales. Entonces no puede distinguirse por la religión una clase social. La literatura, a medida que usted lea los libros más finos y más sofisticados, pues se convertía en una clase social alta. Malo. La gastronomía, depende de su tipo de alimentación. Dicen que los pobres solo comemos frijoles con tortilla, y los ricos cualquier tipo de carne. Pero esa es parte de la alimentación. Yo diría que eso tampoco tiene que ver con una clase social. Quizá es cuestión de gustos, ¿no? Pero bueno, ese es el estructuralismo. La estructura de la sociedad estaba dada así: clase alta, media, media baja y baja. También se dio la otra corriente filosófica que se llama fenomenología.
Y la fenomenología no era más que estudiar todos los fenómenos de orden natural que se daban dentro de la misma naturaleza. Pero muchas personas dedicadas a encontrar las verdades desde el punto de vista filosófico, pues estudiaban esos fenómenos para encontrarle las causas del por qué se daban y el por qué no se daban. Pero para poderlos estudiar debían regresar al fenómeno como tal. Por eso dice que trata de estudiar los fenómenos a partir de la manifestación de lo mismo. Y la manifestación de lo mismo es como que volver a las cosas, repetir los procesos para encontrar las causas. Es como un fenómeno, ¿por qué mucho sol? ¿Por qué mucho calor? ¿Por qué mucha lluvia? ¿Por qué los temblores? ¿Por qué las erupciones? Son fenómenos naturales. Incluso los fenómenos de migración de las personas son fenómenos naturales que se tienen que dar a falta de la alimentación. ¿Ya? Vamos a encontrar por otro lado la otra corriente filosófica que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica es una corriente filosófica donde ubicaba a todas las personas que querían interpretar textos. Por eso dice, ese saber explicativo o interpretativo, especialmente en las Sagradas Escrituras. Y ahí, entre comillas, dice interpretar textos. Recuerden que nosotros sabemos mucho de las sociedades o de las sociedades antiguas, porque han habido estudiosos que han interpretado los textos que nos han dejado. Háblese de los egipcios, dejaron ahí dentro de las pirámides y todo lo demás, han habido legados escritos que la gente ha interpretado y les ha tratado de dar una explicación. Nomás nosotros aquí no vayamos tan lejos. Los mayas nos dejaron muchos escritos que la gente ha tratado de interpretarlos y explicarlos a la sociedad, y es así como hemos conocido la forma de vivir de las sociedades antiguas. Pero lo que es más, también en esta época hay mucha gente que se ha dedicado a interpretar las Sagradas Escrituras. Y aquí es donde entra un poquito la duda. ¿Es correcto o incorrecto la forma como lo han interpretado? No sé, realmente no sé, porque yo creería que hay muchas corrientes de orden religioso que lo que hacen es interpretar las Sagradas Escrituras de la manera que consideran conveniente para poder ganar sus discípulos y sus adeptos para las iglesias a las donde pertenecen. Realmente, ¿qué corriente religiosa entiende o interpreta las Sagradas Escrituras como deben de ser? No sé. Por eso me quedo con la duda y se las dejo a ustedes para que ustedes realmente, con esa capacidad de razonamiento que tienen, interpreten y se vayan por lo que ustedes consideran correcto. Aquí, dentro de esta parte de la interpretación de textos, no hay una línea categórica que diga esto es así. Realmente parte del hecho de cuánto ustedes pueden ser capaces de interpretar. Encontramos la número 6, y la número 6 es la corriente filosófica del psicoanálisis. Ustedes que están dentro de la carrera de psicología podrán darse cuenta, o van a darse cuenta cuando reciban el curso de psicología, que la psicología, a través de la técnica del psicoanálisis, lo que hace es tratar de analizar a las personas en cuanto el comportamiento que tienen, la comprensión que tienen hacia los demás, los sentimientos que manejan y el modo de pensar. El psicoanálisis es una técnica ahora de la filosofía en la época contemporánea, que es justamente en la que estamos. Básicamente es una corriente de orden filosófico, y ahí nace precisamente el psicoanálisis, porque el comportamiento de las personas a veces es muy extraño para algunas sociedades, y para algunas otras es como tan normal. La filosofía trata de entender por qué las personas nos comportamos de una
o de otra manera. Algo bien importante es que dentro de la técnica del psicoanálisis o la corriente del psicoanálisis está la comprensión entre los seres humanos. Vamos a encontrar gente muy comprensiva, vamos a encontrar gente no comprensiva, pero eso va a depender de la siguiente que está aquí, que se llama sentimiento. El ser humano, se recuerdan ustedes que en una clase dijimos que nosotros los seres humanos somos más sentimentales que razonables. Y entonces el psicoanálisis trata de entender esa parte, por qué se mueve primero el sentimiento y después la razón. Justamente porque los sentimientos hacen mover al cerebro para pensar de alguna manera. Y eso ya nos da una línea de pensamiento. Entonces el psicoanálisis es una corriente de orden filosófico que se adaptó a la psicología para poder entender, comprender, para poder entender y comprender a los seres humanos. Y por supuesto, la forma como piensan. Pero lo más importante es cómo actúan. De manera que nosotros, hay un dicho popular que dice, dime con quién andas, te diré quién es. Justamente está tomado de acá. Que cuando el psicoanálisis actúa, va sobre el análisis de la persona y de acuerdo a cómo actúa, se concluye de que esa es la forma de que piensa. Entonces, muy importante para ustedes que lo vayan tomando en cuenta, que lo van a llevar dentro de su clase de psicología en toda la carrera básicamente, y se van a dar cuenta ustedes que esa es una corriente filosófica, que nació como una corriente filosófica, pero que ahora está adoptada por la psicología para tratar el alma de las personas. Digo, tratar el alma desde el punto de vista correcto, ¿no? No tratarla el alma, sino tratar el sentimiento de la persona. Algo bien importante, y aquí sí quiero que lo vean. El vitalismo. El vitalismo tiene dos raíces: vita, que es vida, y mismo, que es fundamental, o sea, lo fundamental para la vida. Por eso es que esta corriente en esta época le llamaron también la filosofía de la vida. ¿Por qué la filosofía de la vida? Porque esta corriente nos va a enseñar a nosotros a encontrar realmente lo que nosotros como seres humanos necesitamos para vivir una vida plena. Vivir la vida plena es la lucha constante del ser humano para lograrlo, pero en la forma de actuar, en la forma de pensar y en la forma de sentir, pues nosotros vamos encontrando justamente esa forma de vivir. Por eso el vitalismo. Vita, vida, el mismo fundamental, lo fundamental para la vida del ser humano. Hay que encontrarlo. Pero esto se puede ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista biológico. Vean, nosotros los seres humanos heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Según la biología dice que nosotros podemos arrastrar genes hasta la tercera generación. Y cuando hablamos del punto de vista biológico, es algo que no se puede modificar. Es algo que nosotros querramos, vamos a cambiar. Si nuestros padres tienen una estatura promedio, pues es lógico que nosotros los hijos tengamos una estatura de unos 70. Imagínense ustedes. Si nuestros padres son de piel morena, pues es lógico que nosotros heredemos biológicamente esa parte de la piel morena. Si nuestros ojos tienen pelo rizado, si nuestros padres tienen pelo rizado, ojos verdes o azules o avellanados o como se le llame, pues es lógico que nosotros tengamos esa herencia. Esos son los genes naturales que la biología nos va a transmitir de generación en generación y que no se va a perder. Por eso hay que ver esta corriente filosófica del vitalismo desde el punto de vista biológico. Ahora la pregunta es: ¿qué pasaría si nuestros padres tienen una estatura promedio de 1,60? Nuestros abuelos también y nuestros bisabuelos también. Si nuestros padres tienen la condición de la piel moreno claro,
Si nuestros padres tienen los ojos café, si nuestros padres tienen el pelo liso, y resulta que hay un hijo que nace que mide 1,90, que su piel es blanca, que sus ojos son verdes, que su pelo es colocho, como que ahí la biología se perdió, ¿no? Y estos son problemas para la sociedad y ustedes saben a qué me refiero, pero bueno, eso no se puede cambiar. O sea, la biología es la biología, los genes naturales son los genes naturales. Ustedes que están llevando el curso de biología pueden darse cuenta, y seguramente los médicos que les dan la clase ya les hicieron ver que los genes son la herencia que nos dejan nuestros padres, ¿sí? Inclusive dentro de los genes vamos a heredar el temperamento de nuestros padres, no así el carácter. El carácter puede formarse durante el desarrollo de nuestra vida. Por eso pasamos al segundo tema, segundo punto de vista, el histórico o biográfico. Nosotros podemos cambiar la historia de nosotros mismos. No porque nuestros padres hayan sido campesinos, yo debo de ser campesino. No con esto digo que el ser campesino es malo, no. Al contrario, es bueno. Pero nuestra filosofía de vida puede cambiar la historia. Para eso estamos estudiando. Mañana yo no voy a ser un campesino, voy a ser un profesional que voy a ganarme la vida de diferentes formas, no con la agricultura. A eso se refiere cambiar la historia, ¿sí? Y no me refiero, no quiero decir que sea mala la actividad, no, al contrario. Hay muchos campesinos que tienen muy buenos principios y muy buenos valores. Pues entonces heredemos eso como parte de la historia y traslademos a nuestra vida profesional con esos principios y nuestros valores, ¿verdad? Y hay gente que históricamente ha llevado una vida de abundancia, pero que no tiene buenos principios y buenos valores. Entonces a eso se refiere cuando dice, en la vida hay que ver dos tipos de vista, lo que heredamos, que es biológico, y lo que podemos cambiar, que es histórico, o la biografía, o sea, nuestra vida, marcar nuestra vida. Entonces, mucho ojo, esos dos puntos de vista lo tenemos que considerar y tomarlos muy en cuenta, porque es muy necesario al desarrollo de nuestra vida. Por eso dice vitalismo, vida, es nuestra vida. Caemos con una corriente que es complicada. En la filosofía antigua vamos a encontrar a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, que pusieron sus puntos de vista. En la filosofía de la Edad Media vamos a encontrar al líder máximo de la corriente religiosa de la fe, que se llamó Jesucristo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. En la Edad Moderna vamos a encontrar a diferentes actores, Descartes, Thomas Hobbes, pero hay alguien que se llamó Nicolás Maquiavelo, que él puso básicamente el desarrollo de la sociedad y dijo, bueno, todos debemos de pensar en grande, todos debemos de empezar a producir, todos debemos de empezar a que el que no trabaja y no genera no coma. Y entonces se desarrolla hasta cierto punto el capitalismo y las clases sociales, pero ojo, en la edad contemporánea aparece Karl Marx, y como tal, Karl Marx creó una corriente filosófica que se llama marxismo. Y este personaje lo que vino a hacer dentro de la sociedad fue a cambiar la idea del pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Este personaje dentro de la filosofía contemporánea planteó como línea de pensamiento de que todas las clases sociales deben de ser exactamente iguales, donde el proletariado debería de administrar el mundo porque es el que produce, ¿sí? Donde como doctrina del marxismo lo que pretende es la igualdad para todos, ¿sí? No hay diferencias en esto. De esto dependen entonces dos corrientes sociales de índole filosófica, que son el comunismo y el socialismo. ¿Es correcto el socialismo? ¿Es correcto el comunismo? Depende de quién haya funcionado, depende cómo se haya visto, o sea, es un tema bien controversial,
Y el marxismo como doctrina lo que pretende es la igualdad de derechos, igualdad de condiciones. Por eso es que Marx es el revolucionario de la época contemporánea, que no tuvo frutos como esperaban, porque él centró su doctrina en cuatro temas fundamentales. El primero es la lucha de que no haya clases sociales. Recuerden que anteriormente vimos que dentro de la filosofía de la edad contemporánea el estructuralismo estructura la sociedad de acuerdo a la clase en que pertenecían. Y Marx decía no debe de haber clases sociales. Las clases sociales deben de ser únicas. No hay para dónde. ¿Sí? Por eso dice la lucha de clases. Debe haber igualdad de derechos. El segundo tema es la crítica del capitalismo. Recuérdense que en la edad moderna se desarrolló el capitalismo por la producción. Y a Marx eso no le gustaba. Marx decía que no deben de haber pudientes, que no deben de haber gobernantes y gobernados, que no deben de haber patronos y esclavos, sino que todos exactamente igual. Y el capitalismo es un... ¿Cómo les puedo explicar? El capitalismo no es ni una corriente, sino un estatus, hasta cierto punto, de que la gente que produce, que trabaja y que produce más, pues obviamente tiene más. Y Marx decía, no es correcto que eso pase en el mundo. Pero bueno, ahí está el capitalismo, se desarrolló, y es cierto, en la actualidad hay gente que sí tiene buenos principios y buenos valores, esa es otra cosa. Pero que las posibilidades económicas existen. De manera que Karl Marx estaba de acuerdo con eso, y a raíz de su doctrina, en el mundo se desarrollaron en algunos países, como por ejemplo, se recuerdan ustedes, y si no se recuerdan ustedes porque son muy jóvenes, vayan y busquen un poquito la historia de la Unión Soviética. La que en inglés dice la URSS, y dice la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos entraron en el pensamiento marxista. Ellos eran parte de ese tipo de vida. No existía el capitalismo, existía el socialismo y el comunismo. En el continente americano, Cuba es uno de ellos. ¿Okay? Nicaragua, que quiso serlo, pero ahí al final de cuentas se convirtió en un país dictador, no es comunista. Ellos son producto de la doctrina filosófica de Karl Marx. Controversial, sí, controversial. Controversial porque esto vino a botar completamente el auge que llevaba al mundo hacia arriba en cuanto a la producción, porque Karl Marx, a través de su doctrina del marxismo, lo que pretendía era que todos fuéramos exactamente iguales. Y ojo, ustedes que están estudiando psicología y lo van a ver, están las inteligencias múltiples, no podemos ser iguales. Todas las personas pensamos diferente, producimos diferentes. Entonces, para mí, el socialismo y el comunismo son dos corrientes o dos formas de vida de las sociedades que no son correctos. Debería existir más igualdad y más equidad. Bueno, eso sí es cierto. Eso sí es, más oportunidades tal vez, pero no ser parejos en la situación. Y luego el cuarto tema que abordó Marx es que el comunismo es la superación del capitalismo. Claro, si todos los países se vuelven comunistas, el capitalismo desaparece, pero entonces desaparecería la forma de vivir. Entonces, comunismo es que la palabra lo dice, común para todos. Mismos derechos, mismas necesidades, mismos tratamientos, misma producción, está todo igual. Y creería yo que eso no sería lo mejor. ¿Ya? Entonces, el marxismo fue una corriente o una disciplina que se desarrolló en esta época, que de verdad les podría decir yo, como línea de pensamiento para igualdad de clases y de derechos está bien. Como desarrollo de los pueblos, para mí no.
Para mí no, esa mentalidad no debe ser. Por supuesto, el ser humano debe luchar por hacer y por tener, pero también hay que ver la parte importante donde no podemos pasarnos trayendo a nadie, que esa es la otra parte. Eso es lo que tiene que ver con los principios y con los valores dentro del desarrollo de la sociedad. Por eso por ahí en el examen parcial les vamos a plantear un caso donde ustedes van a tener que poner en juego las 3 líneas de pensamiento: la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y usted como líder, ¿cómo administraría algún tipo de situaciones? Como les aparece en el parcial, ustedes van a ver cuál va a ser el análisis que van a tener. Y esto implica leer un poco y centrarse un poco. Al final de cuentas, lo que persigo yo es que ustedes definan también una línea de pensamiento como personas, ¿verdad? Así es que el marxismo, si bien es cierto, existió y existe todavía en el mundo. Hay muchos pueblos y muchos países que piensan en la igualdad de derechos, pero desde el punto de vista del comunismo. Yo diría que la igualdad de derechos desde el punto de vista de los derechos humanos, sí. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, eso pues obviamente no son derechos humanos universales. Eso sí puede existir, pero el que más trabaja, el que más se esfuerza, pues yo creo que es común y es normal que pueda tener mejores condiciones. Así es que el marxismo es una corriente filosófica que se desarrolló en los años 1900, que vino a sacudir el mundo porque provocó muchas situaciones a nivel mundial que no fueron buenas para la sociedad. Mucho ojo. Yo hablé de 8 corrientes filosóficas que se desarrollaron a lo largo de estos 200 años más o menos. Pero hay 2 corrientes que proliferaron, y mucho ojo. El idealismo alemán, que fue impuesto y defendido y trabajado por Kant, por Fichte, por Hegel, por Schopenhauer, por Marx y por Augusto Comte. ¿A qué se refiere el idealismo alemán? Es a esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de generar todas las ideas que consideremos nosotros que nos van a hacer cada día mejores. Esas son ideas. Aparte de la materialización de las ideas, por eso el idealismo y el materialismo son dos corrientes opuestas, pero que no se pueden separar. Porque el ser humano primero debe generar ideas para poder materializarlas. O sea, primero soñar y después trabajar para lograr los sueños. Por eso hace un tiempo en el Ministerio de Educación existió un programa que se llamaba la Feria de los Sueños, porque lo que pretendía era que el joven pensara y estableciera qué quería ser de adulto, para que en el transcurso de su vida luchara para alcanzar lo que quería ser de adulto. Ese es el idealismo. ¿Y por qué se llama idealismo alemán? Porque justamente nació en Alemania, porque justamente los 5 o 6 filósofos cuyo nombre está ahí son alemanes. Por eso le llamaron el idealismo alemán. Sin embargo, el idealismo para mí es un tema mundial. Todos los seres humanos tenemos ideas. Pero ojo, luego viene lo segundo, el vitalismo. El vitalismo es la otra corriente filosófica que defendió Nietzsche, Bergson, Jung y Max Scheler. ¿Qué querían ellos decir esto? Está bien, todos los seres humanos generan ideas, pero solo a través del razonamiento podemos definir cuáles verdaderamente sirven y cuáles no sirven. A eso se refiere el vitalismo. Vida fundamental. ¿Qué es fundamental para la vida? De todas esas ideas, ¿cuántas son verdaderamente fundamentales para la vida del ser humano? El ser humano en específico. Pero recuérdense de algo, ustedes llevan sociología ahora. Si bien es cierto, nosotros somos
seres humanos totalmente diferentes a todos los demás en cuanto a nuestra forma de actuar y de pensar, porque las inteligencias múltiples así nos lo dicen. El ser humano no puede vivir si no puede vivir en sociedad. De eso se crea la familia. La familia es la primer fuente de vida del ser humano. Por eso Dios permitió la unión de hombre y mujer para poder tener hijos y empezar a formar la familia. Del grupo de familias se forman del grupo de familias se forman las sociedades, de las diferentes sociedades se forman las naciones y de las diferentes naciones se forma el mundo. Entonces, si bien es cierto, somos únicos porque tenemos un cerebro exclusivo, no podemos vivir solos. Por eso es que siempre hay que tratar de buscar el bien común. Digo el bien común no como una corriente filosófica del comunismo, sino tratar de no hacerle daño a nadie y tratar de ser alguien en la vida. Entonces, por eso es que estas dos corrientes filosóficas proliferaron en la época, o están proliferando en la época, donde primero ideamos, después definimos qué es lo mejor para nosotros, y pues eso es lo que vamos a materializar. Por eso dicen los filósofos de la época, hay que tener en cuenta el idealismo y hay que tener en cuenta el vitalismo. A esto hay que ponerle mucho asunto. Hay que revisar un poquito el contexto socioeconómico en el cual se desarrolla la filosofía en los últimos 200 años. De manera que podemos ver que en el siglo XIX, en los años 1900, por ahí por el año 1400 al año 1800 se desarrolló la revolución industrial, la primera revolución industrial, con la expansión del comercio, la apertura de los mercados, las conquistas y la colonización. Ahí se dio la revolución industrial. Pero en el siglo XIX se dio la segunda revolución industrial. Y por consiguiente, es obvio, se desarrolló el capitalismo, gente más pudiente, gente con más plata. En Guatemala nosotros tenemos el ejemplo de 8 o 10 familias que alcanzaron, los dueños de los ingenios, los dueños de los centros comerciales, toda esa gente alcanzó el capitalismo en la segunda revolución industrial. Por supuesto no los que son dueños ahora, sino quizás los padres de los padres, ¿no? Pero ahí están. En el siglo XX sigue esto y empiezan a desarrollar, y surge el imperialismo como la última fase del desarrollo del capitalismo. ¿Y qué es el imperialismo? La formación de los imperios. Llámesele imperio aquellas potencias de orden mundial que han sido los que gobiernan el mundo. Nosotros la más cercana que tenemos se llama Estados Unidos. Estados Unidos es un imperio. Es un imperio o una potencia mundial que se ha metido en todo el mundo. Nomás miren todos los problemas que ha tenido con el Medio Oriente. ¿Y qué es lucha por el petróleo, no? No es otra cosa. Pero es una potencia. Y aquí se formó en el siglo XX. En pleno siglo XX. ¿Sí? Háblese de Alemania, es otra potencia mundial. Háblese de Suiza, otra potencia mundial. Háblese de Japón, otra potencia mundial. ¿Sí? Qatar, por ejemplo, en el Medio Oriente es otra potencia mundial. Pues esos son los imperios que se desarrollaron en el siglo XX como la última fase del capitalismo. Aquí es donde la gente se volvió millonaria. ¿Por qué? Porque empezó a darse la lucha de los mercados. ¿Y qué es la lucha de los mercados? Los que estudian economía se podrán dar cuenta, o administración de empresas, podrán darse cuenta que la lucha de mercados es a ver quién vende más. Pero ya no era a nivel de personas a personas, sino era a nivel de países. ¿Qué país exporta más? Porque hay países que les importa más la exportación que la importación. De hecho, lo mejor. O sea, vendo más productos. ¿No? Porque hay muchos países que no producen e importan. Entonces la importación es gastarse la plata en cosas que vienen de otros lados, ¿verdad? Entonces creería yo que la lucha de mercados va por la línea de ver qué país es más fuerte, qué país es más rico, qué país produce más, qué país vende más.
y por ahí viene el tema del conflicto entre China y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tanto es cierto lo que las redes sociales dicen en relación a lo que está sucediendo actualmente en el mundo? Pues yo creería que eso no habría que creerlo. Lo que sí hay que creer es que Estados Unidos y China tienen un conflicto, y el conflicto que tienen es de carácter económico. A ver qué país es mejor. Estados Unidos nunca va a aceptar que China sea mejor que ellos en cuanto a la exportación y al económico. Bueno o malo lo que producen los chinos, no nos estamos metiendo con la calidad, nos estamos metiendo con la producción. Eso se llama la lucha de mercados. Y en el siglo XX también se dan los movimientos de liberación en muchos países del mundo. Recuérdense que anteriormente existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero todos los países eran lo mismo, trabajaban lo mismo. Entonces en el siglo XX se dio ya ese movimiento y empezaron a independizarse y a ser por su lado liberales, ya no depender uno del otro. Entonces esos son los que se llaman los movimientos de liberación en muchos países del mundo. Obviamente no todo lo que se desarrolla en la época ha sido bueno. En esta época se dieron dos problemas fuertes en el mundo, y son las famosas guerras mundiales, ¿no? La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre los años 1914 al año 1918, 4 años más o menos de guerra. ¿Quiénes participaron? Aquí están, en el inciso B, abajo de su diapositiva. Por un lado, un grupo que se llamaba el Triple Entente, o sea, los 3 países que estaban intentando ser quienes gobernaran el mundo, que era Francia, Gran Bretaña o Inglaterra y Rusia. Y por otro lado, la triple alianza, que estaba Alemania, Bulgaria y Hungría. Esos fueron básicamente los 6 países que provocaron la Primera Guerra Mundial. Pero mucho ojo, cuando hablamos de Rusia, no estamos hablando de un país. Ahí habían aproximadamente 12 naciones que estaban unidas a Rusia, porque eran parte de la Unión Soviética, entonces eran más, ¿verdad? Pues estos fueron los que participaron. ¿Cuáles fueron las causas por las que se desarrolló la Primera Guerra Mundial? Algo así como un pretexto a ustedes. Creo que fue alguien de origen italiano que asesinó a un duque. Recuerden que anteriormente los reinados, ¿no? El rey, el príncipe, los duques y todo ese tipo de situaciones, cómo se gobernaba el mundo. El duque austrohúngaro fue asesinado. Y dice austrohúngaro porque estamos hablando de 2 países que estaban entre Australia y Hungría. Y pues un despiste, ¿no? Un pretexto. Asesinaron al duque y entonces ya eso fue un pretexto para iniciar la guerra mundial. La causa número 2, la competencia armamentista. Yo creo que esto va un poquito más y esto pega un poquito más a la realidad. Todos los países producían armas y querían demostrarse a sí mismos quiénes tenían las mejores armas. O sea, utilizar el pensamiento para el desarrollo de armas, no sé. Creo que en el mundo el mayor error que se pudo haber cometido fue en la invención de la pólvora. Aunque ahora ya las armas ya no son solo a base de pólvora, sino también a base de energía nuclear. Ya es otra complicación. Pero una de las causas fue la competencia armamentista, a ver qué país tenía mejores armas, a ver quién ganaba, ¿sí? La tercera causa es la disputa de las colonias africanas y asiáticas. Recuérdense que aún todavía hay vestigios de eso, donde
las colonias africanas casi siempre han sido los esclavos, igual que los asiáticos, ¿verdad? Entonces los países se han disputado cuántas colonias africanas o cuántas asiáticas tenían bajo su dominio para poderlas poner a producir. Nosotros nomás en Guatemala tenemos un problema. Belice, hasta cierto punto, es una colonia africana que toda la vida la ha estado peleando Inglaterra, la Gran Bretaña, ¿no? Ahora pues ya se habla de pues, sí, un país independiente, pero colonia africana que ha peleado siempre Inglaterra o Gran Bretaña. Y la última causa es el nacionalismo. O sea, ser nacionalista, tener una identificación por un país, eso es bueno, eso es correcto. Pero llegar a las armas y a pelear porque yo soy guatemalteco y porque vos sos salvadoreño y por eso te voy a matar, como que no, a ustedes. O sea, los límites de la tierra solo existen en la cabeza del hombre porque ante la creación de la naturaleza del universo, los límites de la tierra son universales. Pero bueno, ahí está, y ese es un gran problema, y esa es una de las complicaciones del periodo de la edad contemporánea, justamente las guerras mundiales, ¿no? Pues esta guerra termina con el Tratado de Versalles, que es como llegar a un acuerdo entre los dos bandos, ¿verdad? Y firman el Tratado de Versalles, donde dice que ahí se para la guerra. Y empieza a florecer otra vez la paz y la tranquilidad aparente. Regresando un poquito ahí donde dice Primera Guerra Mundial, hay un datito aquí que estoy señalando ahora con el apuntador, que habla de 10 millones. Esos 10 millones se refiere a los 10 millones de personas que perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial. No les voy a decir afortunadamente, pero por lo menos hay algo. No les digo afortunadamente porque son personas y son seres humanos, pero por lo menos fueron 10 millones de militares de los países que participaron, 10 millones de gente inocente que pertenecía a las Fuerzas Armadas de los países perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. Pues por el simple hecho de ser un nacionalista, yo creería que ¿quién mató al Duque? ¿Quién sabe? Y yo tengo que estar peleando por él. ¿Quién produjo las armas? Y yo tengo que estar peleando por probar cuál es la mejor. O sea, como que es una línea de pensamiento que no es muy buena, ¿no? Pero son 10 millones de personas. Ahora veamos la otra complicación. 20 años después se da la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Miren aquí ustedes, miren aquí el problema. Si en la Primera Guerra Mundial fueron 10 millones de muertos, se estima que en la Segunda Guerra Mundial fueron entre 55 a 70 millones. Pero aquí ya viene un problema. Aquí no solo fueron militares, aquí hay religiosos, aquí hay personas civiles, aquí hay niños, aquí hay mujeres, aquí se fue parejo, imagínense. Y justamente aquí es donde hacen detonar las famosas bombas atómicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la lucha de poder, y sobre todo el poder económico para dominar un país a otro, dio lugar a este tipo de situaciones. A ver quién podía más, a ver quién tenía las mejores armas para tener debajo a la gente, ¿no? Ahí se dan las guerras mundiales. ¿Verdad o mentira? Todavía dice que puede haber una tercera guerra mundial, pero no sé dónde va a reventar y por qué va a reventar. Tal vez por el agua dulce, ¿no? Porque agua salada hay bastante. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial? 1. El rompimiento del Tratado de Versalles. Ya. Rompieron el Tratado de Versalles y dijeron, no. Francia está súper desarrollado, Alemania también, Inglaterra también, pero ¿y nosotros qué? Entonces resulta de que nace la Segunda Guerra Mundial. Pero en esa época hay el surgimiento del fascismo. Y el fascismo es algo así como el racismo, ¿no? Esos son movimientos dictadores de las épocas, donde los países querían ser los que gobernarían el mundo.
Hablemos de, de Alemania con su famoso nazismo, encabezado por este señor que todos conocen del mismo tío que le llamaban Adolfo Hitler, ¿no? La Segunda Guerra Mundial nace porque la mayoría de países empieza por este lado, uh, poniéndose movimientos dictadores, haciendo ¿quién era más poderoso? Entonces, hubo países que no estuvieron de acuerdo con eso, y entonces empieza a reventar los movimientos de guerra, ¿no? Tercero, la tensión entre China y Japón, ¿verdad? Siendo dos países asiáticos, ellos empezaron a tener rivalidades. Recuerden que China había dos, China comunista y China oriental. Y empezaron a tener los roces, más entre la China comunista y Japón, porque eran dos líneas de pensamiento diferentes. Mientras la China comunista trabajaba en función desde el bien común y tener todo lo mismo, Japón era un país que estaba con el capitalismo. Y eso pues tampoco les gustó. La cuarta causa era fue la invasión de Alemania a Polonia, por cuestiones económicas, por supuesto, como lo hace Estados Unidos ahorita con el Medio Oriente, con Irak, con Irán. ¿Quiénes participaron? Todo el continente europeo, todo el continente asiático, y afortunadamente de América solo Estados Unidos, ¿no? Entonces una potencia mundial en cuanto a lo económico y en cuanto al poderío. Bueno, estas son lo que sucedió durante la filosofía contemporánea, pero ¿qué tiene que ver la filosofía con lo que sucede en el mundo? Es que lo que sucede en el mundo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es simple. Es que lo que sucede en el mundo es producto del pensamiento del ser humano. Ahora, ¿por qué lo piensan? Bueno, aquí en esta época es por la posición que ocupaba en el mundo del ser humano. Entonces, si hablamos de todo lo que ha sucedido en el transcurso de la historia de la humanidad, es justamente porque todo eso es producto justamente del pensamiento del ser humano. Correcto o incorrecto el pensamiento del ser humano, nos toca a nosotros analizarlo. Malo o bueno, igual, a nosotros nos toca analizarlo. Pero repito, ¿por qué hablar de todas estas cosas, acontecimientos que pasan en el mundo? Justo porque todo lo que ha pasado en el mundo es producto del pensamiento y de la conducta del ser humano, ¿sí? Por eso es que hablamos de esto. Y recuerden que la filosofía es forma de pensar, encontrar una línea de vida, la línea de vida la vamos a encontrar a medida que encontremos una línea de pensamiento. Y justamente por eso es que todos esos son fenómenos mundial. Yo me quedaría hasta ahí con un poco de lo que es la filosofía contemporánea. Yo los invitaría a ustedes a leer un poquito más. Hay muy buenos resúmenes de este material en internet. Los invito a buscar material, los invito a que, pues bueno, básicamente profundicen la parte de si no quedó claro, pues yo puedo despejar algunas dudas. Si no, pues en el transcurso del tiempo que ustedes vayan teniendo, buscar alguna lectura que les amplíe. Pero básicamente los puntos esenciales de la línea de pensamiento de la filosofía contemporánea, perdón, está aquí. En eso, en la búsqueda de las respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. El por qué yo soy rico, yo soy pobre, es una inquietud social. El por qué el presidente o el rey piensa de esta manera es una cuestión política, y el por qué alguien tiene 1 millón en la bolsa y yo tengo 100 quetzales. Ese es un problema económico, pero buscando las respuestas a esto se dieron tantos movimientos conflictivos.
Entonces la estructura de la sociedad se miraba, según aquí abajo en el tema central, se veía desde el punto de vista estudiar al ser humano, su esencia y el lenguaje. Imagínense, ¿qué hago yo en el mundo? La esencia. Y el lenguaje, ¿cómo me expreso yo? Para verlo dentro de una clase social. Entonces, en eso se centra la línea de pensamiento de la filosofía contemporánea. Obviamente tiene que ver mucho con el ser humano. Y bueno, yo me quedo hasta ahí. No quiero alargar más la clase. Ahora el tiempo de ustedes, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto estamos para poderlas responder. Dígame. Denme cuál es su duda. Telmi López. Eric, yo tengo una consulta, sería... Se desconectó, creo. No, está bien, dígame. Fíjese que solo quería preguntarle si usted nos podría enviar las diapositivas por el correo. Okay. Para tenerlas como base, digamos. Porque sí logré copiar algunos puntos, pero hay unos que sí me faltan. Dígame, denme su correo, se la voy a enviar y usted se la traslada a los demás compañeros, ¿sí? Si quiere me lo manda a mi WhatsApp y yo le mando las diapositivas hoy en la tarde. Ok, gracias. Bueno. Eric, dígame Eric. Eric Roberto. Escucho entrecortado. No lo escucho, man. Ahora sí, más o menos. ¿Aló? ¿Ya se escucha? Ahora sí, dígame. Dígame. Sí, disculpe, de los datos de la diapositiva. Ajá, de los datos de la diapositiva. Ya ahorita lo del Zoom. Eric, fíjate que no le logro. Ya no tengo. Eric, fíjate que no le logro copiar lo que usted me quiere. Eric, fíjate que no le logro copiar lo que usted me está diciendo. ¿Podría ser tan amable de escribírmelo a mi WhatsApp y yo con mucho gusto le respondo por esa misma vía? Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si alguien me manda su correo, bueno, voy a tratar de ponerles bueno, yo creo que voy a tratar de mandarles la diapositiva a los correos oficiales, pero sí me gustaría que alguien me lo mande a su personal. Para poder hacer la señal también me sabía para estar seguro. ¿Qué es Lin Rodolfo? Dígame. Sí, sería bueno, y también tenía una duda si podría mandar las diapositivas del clase pasado. Con mucho gusto. Yo les si guste le mando mi correo. Mándenme un correo particular y yo les pego las 2 diapositivas y con mucho gusto se las mando hoy mismo. Ok, gracias, licenciado. ¿Sí? Ya tengo el de Belver Conde. Yo se lo voy a mandar a Belver